¿Seguro? ¿Le llamamos un taxi? No, sí puedo manejar. Oye, pana, para. Es fácil de entender. Si tomas y manejas, nos pones en riesgo a todos. Con responsabilidad, Quito renace. Alcaldía Metropolitana. Autorización número 3348. CNE, Elecciones Generales 2025. Guayaquil, una ciudad donde todo es un ratito y no pasa nada. Una ciudad donde te pito para que avances significa te pito para desahogarme. Aceptémoslo. Las cosas que hacemos por comodidad son las mismas cosas que nos incomodan a todos. Porque cuando ocupas 2 carriles, dejas atrapado al resto. Y cuando dejas la punta fuera de horario, los animales hacen fiesta. No puede ser, vecino. Cambiar el chip es pensar que tus pequeños descuidos traen grandes consecuencias. Es actuar con la misma energía con la que te quejas cuando alguien más hace lo mismo. Es entender que Guayaquil no es tu campo de batalla, es la ciudad de todos. Así que vamos, Guayaco, haz lo tuyo, pero hazlo bien. Cambia el chip y ayudemos a que la ciudad de todos sea un lugar donde todos podamos disfrutar. Autorización número 3547. CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingo.es. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Gracias una vez más por ser parte de este programa, de este canal, por ser parte de la gran familia de Ingobernables. Ya lo sabes, siempre con mucho gusto. Y hacemos esto, que es lo que más me gusta hacer a mí cuando comienzo un en vivo. Vamos a comenzar, Ingo con Alondra, vamos a debatir, también a entrevistar, con alegría y amor, vamos a discutir el presente del Ecuador y lo que está por venir. Suscríbase a este canal, no olvides dejar tu like, prepárate para escuchar, Ingo con Alondra. Y ahí está la güera que se unió a la canción también, y ahí está, mírenlo, mírenlo. Hola, chiquiriquitín, saluda a la gente,
Saludos a la gente. ¿Cómo está la cosa más bella? Si ya llegó papá, vaya a molestarlo ya. Pero ella sigue aquí, sigue aquí. Bienvenidos y bienvenidas todas, señores, a este su programa Ingobernables con Alondra Santiago. Hoy tenemos un programa interesante, ¿eh? Hoy tenemos un programa interesante y ya les voy a decir de qué vamos a hablar, pero antes decirles quiero que los guayaquileños tenemos que admitir algo. Hacemos cosas por comodidad que nos terminan incomodando a todos. Sacar mal la basura, pasarnos la roja, sacar al perrito a pasear y no recoger el popó, así mismo es, güera, yo siempre llevo las funditas. Es como si no quisiéramos cuidar la ciudad y al mismo tiempo nos quejamos de que la ciudad no está siendo cuidada. Son las acciones cotidianas y el asumir responsabilidla lo que hacen la diferencia para la ciudad que todos queremos. Así que cambiemos el chip. Está ladrando la güera por el simple hecho de que a esta hora no hacemos en vivo. ¿Por qué? Usted dice, ¿cómo que no hacemos en vivo si son las 13:30? Porque estamos pregrabándolo y usted sabe que siempre tengo que ser honesta con ustedes. Estamos pregrabando ahora y son las 9 de la mañana aquí en México, las 10 de la mañana Ecuador. Y claro, la güera dice, no, pues a esta hora yo estoy jugando con mi dueña. Entonces empieza a ladrar y a protestar. Por eso escucharon por ahí algunos ladridos. Estamos grabándolo por una razón importantísima que no se las voy a adelantar, sino que después se las diré para que ustedes me perdonen, me disculpen, que por qué estoy haciendo esto pregrabado no puede ser. Pero me voy a tomar también el derecho de decirles saludos a todos los que están conectados aquí en ingo.es. Estamos con Maribel Andares, María Augusta Peñafiel, Narciso Suárez, David Murillo está conectado, Mr. Gabo, Patía, por ahí Omar Novoa de repente aparece, pero bueno, también le enviamos los saludos. Está Dana Corazón, está también, Manaba Pati, todos los que están conectados en este momento, muchísimas gracias. Y por supuesto que después leeré sus mensajes cuando pueda ver de nuevo el en vivo y yo siempre estoy pendiente, no se me olvida ningún mensaje. Se me podrán olvidar los nombres, pero ningún mensaje se me olvida. Así que agradeciéndoles otra vez a que estén conectados y recuerden poner el like. Una vez que ingresen, pongan like. Así el YouTube puede seguir recomendándonos y dice, oye, este programa está bien visto, así que vamos a seguir recomendándolo, vamos a seguir diciéndole a la gente que estamos en vivo y por supuesto que nos aporta en los ingresos. Ya ustedes lo saben. Gracias una vez más y ahora vamos a hablar de troll centers, de troles porque esta es como la parte esencial de la campaña electoral, ¿no? Si bien antes, en tiempos pasados, las campañas se hacían con pancartas y tú veías con paredes pintadas o con grandes carteles pintados y salían a las calles y bueno, los medios tradicionales recibían las entrevistas de los candidatos. Ahora creo que la pauta en redes sociales es primordial, pero además esta utilización de troles a más no poder. Y por supuesto, tenemos aquí, ya nosotros lo habíamos entrevistado en un momento, hace mucho, ¿no? La campaña pasada creo que fue, y ahora lo volvemos a entrevistar para ver cuál es el comportamiento en las plataformas digitales con respecto a la campaña. Julián Macías, director de Pandemia Digital, que es un observatorio contra la desinformación, y así también se llama el canal donde emiten programas de lunes a viernes en directo en YouTube y en Twitch. Tienen que verlo también, señores. Si no lo han visto, vayan a Pandemia Digital en YouTube y pueden seguirlo. Julián, buenas. A ver, aquí tenemos un cruce de horarios. Ponle ahí, por favor, Davidcito. Estoy entre México pregrabado, buenos días, ¿no? Buenas casi tarde, noche para ti y para Ecuador también buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, aquí serían buenas tardes, son las 4:20 ahora mismo, así que, bueno, con esa diferencia horaria, pero que nos permite cruzar el charco por internet y, bueno, estar ahí juntitos. Qué bien, qué bien. Yo me acuerdo cuando te entrevisté la vez pasada que nos abriste los ojos bastante, ¿no? De lo que estaba sucediendo en las redes sociales. Y ahora te pregunto, el comportamiento no es diferente, Julián, ¿no? ¿O se ha agravado la situación? ¿Qué estamos viendo en función de troll centers en esta campaña electoral de Ecuador, ¿no? Sobre todo Luisa González, Daniel Noboa y tal vez algunos otros actores que intervienen. ¿Cuál es el comportamiento? Bueno, es cierto que en los últimos años, digamos, la primera campaña donde la analicé en profundidad, de hecho, incluso llegué a escribir un libro, El asalto de los trolls a la democracia, precisamente por la cantidad, ¿no? de cuentas falsas y la agresividad
de las campañas sucias que están haciendo y que creo que han ido increciendo y evidentemente también eh, creo que acompañado de una total impunidad, porque por más que fueran detectadas todas estas campañas sucias, hay algunas que pasarán a la historia, ¿no? Como ese vídeo grabado supuestamente por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en las selvas de Colombia, asegurando que financiaban a Andrés Araúz. Luego, pues, por un ornitólogo se supo que era grabado en un bosque de Ecuador por el tipo de perdiz que sonaba en el vídeo, y como esto fue difundido por miles de cuentas falsas usando imágenes falsas de otras personas. Bueno, si nos vamos al presente, esto pues va cada vez más allá. Aparte de la falta de escrúpulos, ¿no? Para sacar cualquier tipo de cosa, luego podemos poner un poco más el foco de las campañas que están lanzando, no solamente usando la inteligencia artificial para cambiar la voz, sino inventándose historias como el atentado de la Revolución Ciudadana a Jorge Glass. Sí. Una vez que esto no se ha producido, están hablando que durante estos días va a haber un autoatentado contra Luisa González, incluso que van a matar a un miembro de su seguridad. Y son como historia inventada, incluso un vídeo falso, supuestamente por Anonymous, y esto es muy curioso, cuya primera, bueno, que dice que va a dar toda la información de Jorge Glass y tal, y lo único que ponen son imágenes de Instagram de una chica, pero es curioso como, por ejemplo, esta cuenta que se llama Anonymous en el nombre, pero que es una cuenta que solo tiene una publicación y 100 seguidores, si alguien puede mirar cuál es esa publicación, esa cuenta es una cuenta robada de un músico precisamente de mi tierra, de Extremadura, de John Stiercol. Lo pueden mirar la cuenta @istiércol en vez de estiércol. Istiércol solo tiene una publicación que es la publicación original de Anonymous. Si uno mira las menciones a esa cuenta, va a ver que es un músico de Extremadura, que es mi tierra en España, al cual le robaron la cuenta, ¿no? Luego ha sido difundida por cuentas falsas recién creadas y luego pues por toda una serie que también tiene un papel importante de pseudomedios o cuentas de Twitter que se hacen pasar por medios, incluso algunos tienen web que están difundiendo todas estas campañas sucias. Y luego, pues, algo que me parece gravísimo, digamos, hay como una campaña B y una campaña A, una campaña sucia, donde hay miles de cuentas falsas en todas las plataformas que básicamente lo que hacen es responder, inundar, como son cuentas con muy pocos seguidores que tienen poco impacto, la manera de impactar más a cada publicación de los principales medios de Ecuador, difundir o comentarios positivos a favor de Novoa o principalmente hacia el correísmo, también con algunos otros candidatos, pero como la principal rival de Novoa es Luisa González, principalmente van hacia ellos. Y la campaña, digamos, positiva, uno incluso la puede ver en las cuentas gubernamentales. Prácticamente el 80% de las cuentas que retuitean las cuentas oficiales del gobierno son cuentas que en este caso sí que tienen una característica, son imágenes de niñas, es decir, no, yo diría que la gran mayoría son menores de edad, en algún hilo he publicado, que no solamente retuitean, sino también hacen comentarios positivos. Y aquí la mínima duda es que encima esto se hace con dinero público, ¿no? Claro. Entonces, no es que lo haga directamente, no, sino que contrata los servicios de una empresa para mejorar la imagen del gobierno, pero uno, y ya he mostrado algunas pruebas, si se da cuenta en cualquiera de estas publicaciones los comentarios positivos y va abriendo, se va a dar cuenta que son cuentas creadas en 2024 y que usan imágenes de niñas o adolescentes, yo diría entre los 14 y los 20 años, prácticamente todas, y que roban las imágenes de Pinterest o Instagram. Bueno, de Claro. hecho, Julián, en el último dame- hilo... Dale. Sí, justo ahí, dame un segundito para ir preguntando e ir desmenuzando un poco las cosas, ¿no? A ver, quiere decir, primero, bueno, al final voy a lo de la inteligencia artificial. Yo sé que tú publicaste un hilo y voy a ir poniendo unas imágenes porque en vez de capturar la información, porque me la vas a decir tú, capturé las imágenes más o menos de tus posts. Y vamos a poner por orden, ¿no? Al inicio, esto es lo que más o menos tú estás mencionando con respecto a las fotos de las mujeres que se utilizan en estos perfiles que son falsos. Claro, que cualquiera que no tenga el conocimiento, de repente ve el nombre, por ejemplo, aquí de Martina López y dice, no, pero sí existe, sí es una muchacha, no es creada con inteligencia artificial, ¿no? Y en esto tú comienzas, justo lo pusiste con el debate presidencial, que se paga a millones, Daniel Noboa paga a millones
paga millones, perdón, en cuentas falsas para halagarlo y difamar. Y aquí vemos una muestra, ¿no? Para muestra un botón. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Estas personas son reales? ¿Estas personas son perfiles robados? ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, Martina López en realidad es Kaylee, bueno, es una modelo, de hecho ahí está el perfil de Instagram Sí. con 200.000 seguidores, una modelo venezolana. Incluso usan imágenes de modelos trans. Hay una chica trans colombiana que también la usan en estas cuentas y que hacen las mismas publicaciones. Digamos que básicamente lo que hacen es inundar todas las publicaciones de todos los medios ecuatorianos o bien poniendo mensajes a favor de Novoa o poniendo, digamos, la narrativa contra la revolución ciudadana que toque. En este caso, hay una publicación de apoyo a Ronnie Aliaga, si no recuerdo mal, y todas estas cuentas por miles van poniendo las mismas imágenes y la misma narrativa, ¿no? Incluso llegan a usar la imagen de una actriz española que es Blanca Portillo, que es Sí, muy conocida justo. aquí en España. Sí, justo, Davidcito, la última foto que te envié, qué pena, porque esa no la había tenido. Y hay otra actriz en la última foto, Davidcito, que te envío, porfa, que dice, como que ponen Roselena Zambrano, pero evidentemente no es ella, sino que utilizan la imagen de la actriz Blanca Portillo. Pero cualquier persona no se daría cuenta y simplemente ve la imagen de esta mujer y la confirma. Ahí estamos viendo, ¿no? Es eso. Claro, incluso dice que soy contadora, vivo, esta no sé si es en Manabí o en Guayaquil, pero una actriz muy, muy conocida, a lo mejor en Ecuador no la conocen tanto, Sí. y si uno se da cuenta, incluso elegí la misma imagen, como difunden exactamente los mismos vídeos, las mismas imágenes, y muchos de ellos, pues inventándose, pues incluso hacen portadas falsas con titulares falsos supuestamente de medios, como si fueran capturas de medios de comunicación, pero con titulares totalmente falsos. Lo mismo con vídeos que son creando una realidad paralela, ¿no? Como que van a hacer un autoatentado contra Jorge Glass o contra Luisa González, o inventándose, uno de los que más me ha sorprendido, que era antiguo, un vídeo grabado con gente encapuchada diciendo que el correísmo le paga dinero para hacer ataques a las centrales eléctricas para perjudicar, para que haya cortes de electricidad y perjudicar a Nova. Entonces, es increíble. Incluso, fíjate, esta cuenta que es la de la modelo trans, que tiene cuentas en redes oficiales, incluso en el perfil falso de Sonia Gilabert, no es Sonia Gilabert, tiene otro nombre, en esa Sí. imagen se ve el nombre real en el pie, es decir, que ni siquiera se dieron cuenta que se estaban... Incluso, fíjate, el cinismo que usan estas cuentas para acusar a los rivales de que tienen un troll center del correísmo, cuando lo están publicando precisamente cuentas que son troll y que incluso les roban las imágenes, que no sé si esto sería delictivo o podrían denunciar a estas Claro. personas de carne y hueso del uso ilegítimo de su imagen, ¿no? Claro, hay otra, por ejemplo, la siguiente, Davidito, que justo lo habías puesto, esos son otros perfiles también que estabas mencionando que había precisamente para atacar ahí están, ¿no? O sea, y son Sí, cuentas que son creadas últimamente. Sí, todas estas cuentas son del 2024, creo que esto concretamente, digamos, es para mostrar que la IA no solamente se está utilizando para generar vídeos falsos, sino también para las narrativas. Precisamente estas 4 cuentas, que son todas creadas en el 2024, obviamente también con las imágenes robadas, creo que en el tuit anterior a este, publico que en todos ponen tuits donde dice Luisa González es la cabecilla del GDO-RC5, que es una Sí. cosa que yo no sé qué decir. De hecho, casi el 100% de las cuentas que usan el hashtag GDO-RC5, pues es, digamos, fácil detectarla, y son 4.000 cuentas las que usan, poniendo más de 23.000 tweets, y van acompañados de vídeos, imágenes o narrativa. En este caso, es muy fácil detectar cómo tú le pones dime tantos tweets con que diga que Luisa es la cabecilla. Entonces, el inicio es el mismo, pero luego va cambiando, aunque quiera decir lo mismo. Entonces, tienen miles y miles de publicaciones que quieren decir lo mismo y automáticamente van difundiendo un contenido que no es, digamos que no es el mismo, pero realmente quiere decir lo mismo, y no tienen que estar escribiéndolo, sino que la IA se lo publican de manera continuada, ¿no? Y hay una inundación total, Este es una el video que tú inundación... pusiste como para Sí, evidenciar las cuentas, ¿no? claro.
Sí, uno pone el hashtag, pone, por ejemplo, en Twitter, pone cuáles son los tweets más recientes y solo tiene que ir abriéndolos para darse cuenta que todas las cuentas publican el mismo contenido y que hay como, digamos, cuentas que son recicladas del año 2022 principalmente, que ya se usaron anteriormente en otras campañas, y otras que son creadas en el 2024, pero como se puede ver, publican las mismas narrativas y los mismos contenidos. Son siempre 3 o 4 que van modificándose, pero que es muy obvio. Y aquí la pregunta que hay que hacerse, si esto es tan obvio que cualquiera lo puede hacer, es como, por ejemplo, el CNE mira para otro lado, porque aquí claramente, igual que en pasadas elecciones, es obvio y es claro que hay un ataque a la democracia, que hay un ataque a la disputa electoral de manera limpia. Y mi pregunta es, ¿qué hacen los organismos que tienen que velar por la limpieza de este proceso, ¿no? Sí, totalmente. Y a mí y este ejercicio que tú haces, claro, más allá de la conciencia que hay que tener y un poco de conocimiento con respecto a las redes sociales, pero es muy fácil hacerlo. Acabas de hacer tú, poner este hashtag y poder mirar, y casi todas son 2024. 2023 algunas, unas 2 o 3, 2022. Sí, del 2022 al 2024. Claro, y además te das cuenta después que las fotos no son reales, o sea, que te das cuenta que la cuenta no tiene tampoco, o tiene un seguidor, 0 seguidores, 100 seguidores, o sea, no tiene nada, ¿no? Sí, a Y ver, las imágenes son reales, pero sí, son robadas, que todavía es más grave. exacto, Y no es la primera vez que se hace. Es decir, yo ya mostré en su momento cómo se estaban usando en su momento Guillermo Lasso, además con narrativas muy parecidas. Por ejemplo, el tema de la desdolarización. Hay otro hashtag que es Luisa es desdolarización. En su claro. momento también analicé un hashtag que era desdolarauz. Eran todos cuentas falsas y todas las imágenes eran robadas. De hecho, había, por ejemplo, alguien un personaje que era checo, que trabajaba en Transparencia Internacional, o una influencer peruana, o un escritor brasileño. Es decir, le puse nombre y apellido, incluso en algún caso contacté con la persona, me confirmó que sí, que esa era persona, pero que no quería denunciar porque no quería, digamos, ser noticia ni meterse en lío, pero podrían hacerlo perfectamente. Por ejemplo, esto que estamos viendo, tú me adelantabas. Yo me acuerdo cuando empezaron a sacar. José de la Gasca, el ministro de Gobierno, dijo en una entrevista con Carlos Vera que no, que ya se estaba preparando un atentado, posible atentado contra Jorge Glass desde el mismo correísmo, cosa que me parece totalmente absurda, pero le está dando de No comer a tiene la sentido. gente que no piensa, ¿no? Y aquí lo que tú muestras es que efectivamente, a la par de que José de la Gasca estaba mencionando eso, ya estaba el ataque, ¿no? Y ahí tenemos las... Simultáneamente, el 13 de enero se puede comprobar cuándo fue la entrevista, cuándo se dijo esto y cómo justamente en este caso usaron, la gente lo puede buscar, era doble hashtag. Si uno pone, no era GDO-RC5, sino que era hashtag GDO, hashtag RC5. Eran dos hashtags simultáneamente y se lanzó el 3 de enero y hay las mismas cuentas falsas que cualquiera lo puede comprobar con esta narrativa, incluso con vídeos hechos con inteligencia artificial, como se puede ver en las dos imágenes de la derecha, son vídeos hechos con inteligencia artificial en el cual se cuenta cómo el correísmo, para hacerse la víctima, quiere planear a quitarse del medio a Jorge Glass. Cuando esto se ve que no pasa, pues se inventan el atentado que va a pasar entre el día 20 y el día 27. Y luego inventarán algo más, incluso estarían dispuestos, si pudiesen, a hacer alguna acción más allá de las redes, sino acabar con la vida de alguien y hacer los cálculos. No sería la primera vez que se hiciera y son gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos para hacerlo. Totalmente, porque esto rinde, o sea, esto para estos tipos de titulares y estos TikToks es para el grupo de las tías, ¿no? O sea, el grupo, porque tal vez los jóvenes no apelan tanto a este tema, ¿no? Pero para el grupo de las tías es impresionante, porque no entienden todavía lo que es inteligencia artificial, además que es tan bueno y a veces uno ni siquiera se da cuenta y lo pasan y ya están hablando, ¿viste? Así no haya pasado, ¿viste? La RC atentó contra Jorge Glass, ahí están, y entonces se genera la discusión y ahí jala votos. Pero ahora, hay otra cosa que a mí me preocupa también, Julián, y tú ponías, y es esta siguiente imagen que vamos a ver. El dato, que era la data en Ecuador, con la derecha diario en Ecuador. Resulta que lo que tú mencionabas en tu publicación es que este medio ya, o sea, existía, lo manejan desde Argentina. Explícame qué pasa aquí. Bueno, primero hay que decir qué es la Derecha Diario. La Derecha Diario es un blog de fake news, es decir, que básicamente lo que hace es lanzar desinformación que beneficia a Milei y perjudica
al resto. Originariamente los propietarios eran Juan Pablo Carreira y precisamente Fernando Cerimedo, que uno es funcionario del gobierno de Milei en la actualidad, es el director general de comunicación digital del gobierno de Argentina, y Fernando Cerimedo es el estratega digital de Milei, que está involucrado en el juicio por el intento de golpe de Estado en Brasil. Él fue el promotor del hashtag Brasil was stolen, y él creó la derecha diario Brasil, con el cual, pues mediante bots difundieron pues esa campaña de que hubo un fraude electoral y que impulsó el asalto a los tres poderes de Brasil de los bolsonaristas. Él está implicado en ese juicio, verá que dice la justicia finalmente. Pero yendo más allá, él en varias entrevistas presume de que tiene más de 50.000 cuentas falsas en Twitter para ampliar las narrativas. Entonces, hace poco, un español que tiene otro blog de fake news que se llama Estado de Alarma, fue a Argentina, aquí una persona bastante repudiada, ¿no? Alguien que le llaman el condenas, que es Javier Negre, por tener diferentes condenas, por inventarse entrevistas, etcétera. Compró el 50% de La Derecha Diario. Y, por ejemplo, crearon La Derecha Diario Uruguay un mes antes de las elecciones de Uruguay, y lo que hacen es ir a acosar, en este caso, a Yamandú Orsi, o inventarse cosas como que tenían un troll center de bots que atacaban, y lo hacía todo esto con un troll center, con miles de cuentas falsas que en su momento demostramos. Bueno, ellos son habituales en estas reuniones de estas fundaciones Atlas Network de las que yo hablo, o de la CEPAC, el encuentro de conservadores, que desde el 2019 se hace fuera de Estados Unidos, y lo que hacen es, bueno, hacer networking y, entre otras cosas, bueno, pues hacer este tipo de alianzas, por ejemplo, para intervenir en las elecciones de Ecuador. Y digamos que el blog de fake news, o el medio troll por excelencia en Ecuador, es precisamente La Data. Y hay una cosa curiosa, es que La Data cambia de nombre al dato, mejor dicho, hacen dos cuentas, porque la cuenta del dato EC, que está creada en 2020, antes era La Data, se la regalan y le ponen el dato. En Facebook, en Instagram sigue siendo La Data, y el dato crea sus propias cuentas. Y lo curioso de todo esto es que el dato, digamos que pone que su sede está en Buenos Aires, Argentina, y bueno, ahí muestro cómo algunos de sus trabajadores son gente que ha estado en La Derecha Diario, incluso como los periodistas ponen el mismo micrófono del dato y La Derecha Diario, incluso el origen del dato, y algunos pongo también, o hay algunos digamos, gente que ha estado trabajando y que se veía que era La Data y ahora es el dato. Es decir, que ha tenido como una transformación, pero obviamente aquí hay una, no sé si injerencia, pero obviamente hay una involucración de diferentes medios o pseudomedios o blogs de fake news que acompañan todas estas narrativas y que tienen la misma actividad de ataque que todos estos bots. Y esto solamente sería un apunte. Estos son medios de fuera, pero hay un montón, ¿no? Digamos que la gente creo que más o menos sabe ubicar, y que se hacen pasar por medios, y lo que hacen es poner estos vídeos falsos o acompañar las narrativas dándole un toque de, mira, lo dice un medio, ¿no? Entonces, todos estos troll centers lo que hacen son retuitear a estas cuentas o compartir el contenido de estos pseudomedios para darle un toque de seriedad, como si medios de verdad que dicen la verdad, pues contasen algo que no está pasando. Quiere decir que esto, cuando tú pones aquí, por ejemplo, La Derecha Diario está abajo, y esta información que tú decías que tenemos unas 50.000 cuentas, ¿no? Y arriba está el dato ese, que era La Data, pero al lado dice el dato internacional, sede en Buenos Aires, pero este dato internacional pone Argentina y @ el dato Ecuador. Entonces, estos dos es como que la misma cuenta, o sea, la manejaría la misma persona. Tienen tres cuentas. Bueno, no, la misma empresa, si lo quieres llamar así, y que tiene una vinculación, yo no sé si es propiedad de La Derecha Diario, pero obviamente tienen nexos porque trabajadores de uno están en otro, se publican, se comparten unos a otros. En el dato podemos ver a Javier Negre también, que es el propietario de La Derecha Diario, participando, y a trabajadores que, bueno, pues que han estado con micrófonos de La Derecha Diario, luego estando con La Data y luego con el dato. Hay tres cuentas, es el dato X, el dato EC y el dato internacional, y dos son cuentas nuevas, y la otra es, digamos, el dato EC ya no está en Twitter. Es decir, ahora sería el dato y la data .ec, que como se llamaba antes, ya no existe. Entonces, ahí hay como un cambio de nombre, y existe, bueno, pues ese triángulo de medios, La Data, el dato y La Derecha Diario, que tienen pues una especie ahí de sinergia. No sé si es la misma empresa o no, pero tienen colaboraciones, mismos periodistas, se entrevistan y se retuitean y se comparten entre ellos, y ponen que son sede de Buenos Aires, en Argentina.
Y hay otras cuentas como tú dijiste, ¿no? Porque hay otros portales que de repente salen como, justo el portal, de repente salen, no me acuerdo cuáles son La los otros, pero guía, ¿cuál? la guía creo que también, la guía X. Sí. Hay varios, De hecho, hay 6 o 7 por lo menos, sí. sí, sí, totalmente. Yo ayer me daba cuenta porque hacía un video, así mismo como el video que vimos hace un ratito, y hacía una captura, ¿no? De las publicaciones, porque justo ayer publican algo que tiene que ver con mi caso judicial. Yo dije, qué raro, ¿no? Y me lo envía una persona justo que está también en estos medios. Y más allá de lo que lo pueda publicar el Universo o Ecoavisa, tienes también a un montón de cuentas que no sé de dónde salieron, ¿no? Tengo justo el video por acá. Entonces, están los medios oficiales y a partir de ahí comienza Noticias Pepito, sale el portal, sale la data, sale y todos estos medios que tú dices, qué raro, ¿no? Porque de repente a la misma hora, exactamente el dato, aquí está el dato, ahí lo estoy viendo, a la misma hora, en el mismo día sale esta cantidad de publicaciones. Y ahora te pregunto, ¿esto cómo... ¿Cuál es la conexión que se hace con el gobierno? O sea, el gobierno les dice, ok, estos son portales que trabajan aquí en Ecuador. Vamos, se contrata, se les pagan y tienen un formato, un cronograma de publicaciones. ¿O cómo sería el manejo de este empresariado de troles? Bueno, aquí se pueden hacer hipótesis. Yo lo único que muestro son datos. Luego las Sí. conclusiones, es decir, cosas que yo no sé con exactitud o con pruebas no las puedo afirmar. Incluso pongo en duda, ¿no? Aparte, Nova no es una persona que tenga problemas de dinero precisamente, pero cuando ve que precisamente estas cuentas que por un lado atacan al correísmo principalmente y luego hacen comentarios positivos no solamente de Novoa, sino que retuitean las cuentas del gobierno, responden a cada publicación de manera sistemática, da que pensar que puede ser un contrato del gobierno a alguna empresa para que mejore se vende así como mejorar la Claro. reputación digital del gobierno y luego te meten un montón de troll que lo mismo te apoyan, que luego van a atacar a los rivales, incluso usando imágenes falsas y metiendo en un problema si fuera en seria la judicatura en Ecuador y si el Centro Nacional Electoral fuera serio, tomaría medidas, investigaría qué es lo que está ocurriendo, porque creo que es responsabilidad suya. Nosotros o nuestro medio, ¿no? Pandemia Digital, llevamos varios años denunciando este tipo de actividades, de acciones, digamos, bueno, ilegítimas, que van contra la democracia y que hacen trampas, ¿no? En el tema del deporte, pues sería como ir dopado y cuando uno gana una competición en unos Juegos Olímpicos y va dopado y se demuestra, pues le quitan automáticamente la medalla y lo inhabilitan para competir de por vida durante 10 años. Esto no pasa en la política, obviamente, no sé cuáles son los intereses y esto tiene varios responsables porque no solamente están las instituciones internacionales o digamos como podría ser el CNE o el Comité Olímpico de la Nación o internacional, sino que también están los árbitros. Y aquí algunos de los árbitros pues podrían ser los propios propietarios de las plataformas que permiten, incluso te diría, incentivan y potencian estos algoritmos para que la mentira, el odio, el uso de cuentas falsas incluso tengan más impacto que las personas reales o los discursos normales o que llamen a la convivencia, digamos que suman algo positivo a la conversación digital. Bueno, pues lo que estamos viendo y es evidente, ahora con Sí. todo lo que está pasando, el nombramiento, las acciones de Elon Musk dentro y fuera de las redes sociales, pues nos apuntan que básicamente se están quitando la careta y algo que se sabe y que se está haciendo, bueno, pues ahora ya incluso lo explicitan, ¿no? No están por la labor de que se haga fact-checking. De hecho, en Twitter no se hace, en Facebook se hacía, pero han dicho que van a seguir el camino de Elon Musk para simpatizar a la dinámica de Donald Trump, que le acusa a los demás de hacer fake news cuando creo que ha batido Donald Trump, por ejemplo, todos los récords en un solo discurso hacer 500 mentiras o basarse en hechos paralelos. Entonces, bueno, pues eso llevado a toda la conversación digital, que cada vez tiene más peso, cada vez nos informamos más y nuestro sentido común se va moldando no solamente con nuestro entorno físico, sino con lo que vemos en los medios de comunicación y cada vez más los que vemos en nuestros dispositivos digitales, que estamos 24 horas conectados, Claro. pues si ellos tienen la capacidad de elegir por algoritmo, también la actividad, qué contenido podemos ver cada uno, puede cambiar nuestros sentidos comunes, decir qué es lo que nos debe cabrear, a qué
tenemos que querer, qué es lo que tenemos que amar, a quién tenemos que odiar. Y eso realmente es peligroso, es un reto no de Ecuador, es un reto de la sociedad, pero obviamente creo que los intereses de la mayoría deberían de ser defendidos por las instituciones y aquí también están mirando para otro lado. Y también no solamente es la desinformación, sino también qué pasa con el uso de nuestros datos o que el tema del uso de la IA pues se haga de una manera Justo ahí cívica iba. y democrática. Justo ahí iba Julián. Primero decirle a la gente que está conectada que pongan el like, que se me ha metido una pestaña en el ojo, entonces estoy ahí tratando de escucharte y arreglando y solucionando el tema del ojo. Pero pongan like a las personas que están conectadas, que siempre se le olvida poner like. Recuerde que es importantísimo. Así que si le gusta lo que está escuchando, también ponga like. Si no le gusta, igual ponga like, que todo nos viene bien. Julián, a ver, justo la inteligencia artificial. Yo cuando empezó esto de la inteligencia artificial, a mí me daba terror. Me daba terror porque digo, Dios mío, no falta nada para que ya entremos al caos en redes sociales. Y justo en mi caso, cuando pasó lo del tema de la deportación, que se utilizaron muchísimos troles también, lo que vi fue que manipularon una foto mía incluso para ponerme como si estuviera desnuda. Y ahí yo dije, por suerte no me afectó tanto, de hecho no me afectó nada porque dije, esto ya se veía venir. Como yo también estudié algo de violencia digital, hice una especialización, solo me dije, ok, ese es el proceso, el punto final es que me hagan un video. O sea, ahí lo teníamos claro. Pero lo que estoy viendo es que las voces cada vez se parecen mucho más a las personas. Hacen videos con voces muy parecidas. El movimiento de la voz. Hay videos falsos incluso de ministros del gobierno de Daniel Noboa. Pero de Luisa González estoy viendo un montón. Y obviamente uno que conoce a Luisa González sabe, esto no lo dijo. Pero el que no la conoce y que no entiende y que no ve perfectamente lo que están haciendo, bueno, ahí empieza el problema. Y la inteligencia artificial se está usando para esto, Julián. ¿Hasta qué manera, hasta qué punto? ¿Qué se hace con inteligencia artificial? Bueno, primero las limitaciones de las propias plataformas de IA, que, bueno, no creo que precisamente con los cambios de gobierno y toda la tropa digital, ¿no? Digamos, las élites tecnofeudalistas que acompañaron a Donald Trump, bueno, pues un poco el giro que ya era presente, ¿no? Pero como de manera explícita, es como que van a ir en la dirección de no regular ni las mentiras ni el tema de la IA. Bueno, veremos porque es un tema bastante peligroso y como tú decías, hay muchos usos. Uno de ellos, que creo que es bastante peligroso, es pues hacer vídeos pornográficos, imágenes eróticas con personas donde, bueno, puede llegar a hacerse pensar que sea realidad. Creo que eso tiene que, obviamente, es una de las acciones que se tendrían que limitar y perseguir, pero esto lo lleva a cualquier cosa. Perfectamente puede crear un audio exactamente igual de la persona que habla, incluso Sí. imágenes o vídeos, ¿no? Que también está produciendo. Y luego todo el tema de la narrativa, que eso no es un tema menor. Pero otro de los usos, y que creo que es importante, es digamos, el análisis y el procesamiento de millones y millones de datos. Y aquí hay una cosa que yo creo que la hablamos en la última entrevista y que, bueno, hay como un elemento, ¿no? de origen, ¿no? De quienes están al mando de muchas de estas empresas digamos, de Silicon Valley. Incluso hemos visto todo el asunto de la amenaza que puede ser TikTok, como, claro, si la empresa es china y maneja nuestros datos es un peligro, no puede trabajar en Estados Unidos y tiene que ser mayoría de algún empresario de Estados Unidos por el peligro del uso de los datos, incluso las narrativas que pueden llegar a hacerse o no hacerse. Pero aquí, o una de las claves, yo creo que te comentaba, la gente si quiere interesarse por esto, que busque PayPal Mafia, es decir, los que fueron los propietarios de PayPal, lo vendieron a eBay. Digamos que PayPal era como el monedero, bueno, sigue siendo un monedero electrónico, eBay era como Amazon, entonces lo compraron por un dinero grande, entonces estos empresarios empezaron a invertir en empresas que manejaban datos, y ahí hay dos personajes que están muy cercanos a Donald Trump, que es Elon Musk, de hecho, bueno, pues está ya dentro de su gobierno, y Peter Thiel, ¿no? Peter Thiel era el socio capitalista de Facebook, es, digamos, el propietario en la sombra detrás de Mark Zuckerberg, y él en 2004 en un proyecto de la CIA creó Palantir, que es la mayor empresa de espionaje digital, digamos, del mundo, y que con todos los cambios legislativos que se hicieron después del ataque a las Torres Gemelas, de manera secreta, por decirlo de alguna manera, extraían todos los datos de todas las plataformas digitales, y Peter Thiel
era una de las personas que estaban ahí, que estaba detrás también de Cambridge Analytica, era el que estaba con Steve Bannon y el que creó la Quiz App para sacar más de 25.000 datos de más de 70 millones de lectores y hacer esa campaña en la que sorpresivamente ganó Donald Trump. Entonces, claro, lo que no sabe mucha gente es que ahora que estamos ya no en el mundo de las redes sociales y en la extracción de datos es qué hacer con esos datos. Y aquí aparece la inteligencia artificial, que es como extraer de manera rápida qué es lo que dice un sector de gente, cuáles son las narrativas que pueden contrarrestar, incluso convencer, dependiendo del tipo de gente. Esto ya lo hizo Cambridge Analytica, pero lo curioso, lo llamativo, que la mayor empresa de inteligencia artificial es OpenAI, que es la propietaria, por ejemplo, de ChatGPT, y lo que no sabe la gente es que precisamente los socios capitalistas, quienes pusieron el dinero para crear esta tecnología con una visión que básicamente es controlar todos los datos de todo el mundo y qué hacer con ellos, pues son precisamente Peter Thiel y Elon Musk. Es verdad que Elon Musk se salió en 2019 y creó su propia plataforma y que hemos sabido, es decir, que es Grok, que hemos sabido que se usa para extraer datos y incluso ha mejorado los algoritmos, ¿no? Está sacando datos con esa IA y también en Twitter sin permiso de la gente y se ha alimentado esa IA con los datos de la gente de Twitter. Y no solamente eso, sino que más allá de que, por ejemplo, han eliminado la API de Twitter, incluso para académicos, es decir, ya no se puede rastrear como era antes, de manera gratuita, todos los datos de Twitter, de todas maneras como una caja negra, es muy, muy limitado. Y por otra parte, bueno, ellos sí tienen datos a todas, esto incluso el accionar de cuentas de bots con cierta narrativa y pueden medir qué cosas, qué dialécticas, qué narrativas son más efectivas, menos efectiva para esa batalla cultural en la que Elon Musk está, digamos, de punta de lanza, aunque anteriormente estaba, pero ahora ya es como más presente, ¿no? Ya sin careta. Ok, o sea, toda esa información, Dios mío, cómo todo está vinculado, ¿no? Cómo todo se maneja también desde ahí y sobre todo para tratar de imponer una narrativa bastante violenta. Y ahora tú mencionabas a Elon Musk y por eso quiero ir por ahí. Justo hace unos días, en la posesión de Donald Trump, el tipo hizo un gesto, o sea, no sé si en YouTube se puede mencionar, pero bueno, este gesto que todos sabemos, ¿no? Un gesto Todos sabemos dolorosísimo. cuál es, ¿eh? Sí, todos sabemos cuál es, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, y además, mucha gente empezó a decir, no tiene nada que ver, pues simplemente un saludo y se tocó el corazón. Y señores, el Hitler lo hacía, o sea, lo hacían ellos, lo hacían todos los que pertenecían a ese partido, lo hacían todos, ¿no? Entonces, ahora, la gente replica este mensaje, hay gente que se siente bien con este mensaje, con esta imagen. En caso de Milei, por ejemplo, la reproducción de comentarios totalmente falsos desde el discurso de un gobernante, ¿no? Porque, bueno, si fuera un troll, capaz si no tiene tanta llegada, pero lo dice Milei. Milei publica que no tiene nada que ver con que sea nazi el tipo, ¿no? Después viene Bolsonaro y dice otra cosa. Después viene Elon Musk. Después Donald Trump. Sí, pero déjame que te diga una... Déjame que te diga sí. una cosa de Milei. En esa misma publicación que dice que no dice eso, termina un tuit muy largo de texto diciendo ya os podéis esconderos, vamos a perseguir hasta el último rincón del mundo, zurdos hijos de puta. Entonces, sí, algo así. Si no es exactamente igual, es lo que dice, pero es lo que lleva diciendo desde el inicio de su existencia. Y eso nos traslada precisamente a un poco... lo que está detrás de todo esto, ¿no? Más allá de organizaciones ultra religiosas, de diferente credo, organizaciones neoliberales, hay todo como un punto en común que si lo quieres llamar es anticomunismo, por más que el comunismo ya no exista, básicamente, pero ellos tienen como esa guerra fría en la mente de acabar todo aquello que vaya en contra de sus intereses y entonces crean todas esas narrativas. Entonces, es decir, tanto Elon Musk, pero sobre todo Milei es como un producto puro de todas estas organizaciones de las que yo hablo, que básicamente es una narrativa muy parecida a que, por ejemplo, en América Latina nos encontramos en la Operación Cóndor, que es toda una campaña, ¿no? Incluso con la compra de medios de comunicación, de generar odio hacia rivales para justificar no solamente el ataque verbal, sino la desaparición de esas personas. Y justificar la desaparición de centenares de miles de personas de guerras civiles, porque hay otra cosa que une a toda esta gente que tienen filias con las dictaduras, no solamente Milei y Villarruel con la dictadura de Videla, sino, lo vemos en Chile,
precisamente con su socio Kast, con la dictadura de Pinochet, pero lo vemos en cada uno de los líderes, como aquí en España, Vox, pues también con Franco pasa exactamente lo mismo. Hay toda una batalla cultural para idolatrar esa época y justificar hacer desaparecer a personas, cosas que eran un consenso después de Julián. esas etapas atroces, ¿no? Julián, mira, has dado en el punto, pero ni siquiera pensé que íbamos a llegar ahí. Ayer en la noche estaba justo hablando con Tupac y le decía, a ver, a mí me dio terror ver a Elon Musk haciendo eso, pero me dio terror. Yo dije, ya llegamos al punto máximo de la historia donde la estamos volviendo a repetir. Y justo le decía yo a Tupac, a ver, la única diferencia capaz, y es que todavía no nos llevan a todos a un estadio como en Chile, ¿no? Y nos matan a todos y nos cortan las manos y nos desaparecen, no sé qué. Digamos que todavía no se hace eso porque, bueno, las redes y los derechos humanos y que nos ve todo el mundo, ¿no? En esos momentos, en la época de los 70, con la Operación Cóndor, también un poco más difícil. Es lo único. Pero de ahí tú me acabas de dar en el clavo. A ver, hay deportaciones. Hay periodistas silenciados, hay gente que se tiene que ir al exilio porque hay persecución. Hay estos comentarios también de presidentes diciendo voy a empezar a perseguir. Donald Trump en su comentario, en su posesión decía, solo hay un género femenino o masculino. Después de que hay que quitarle el canal de Panamá y los migrantes se tienen que ir porque son delincuentes. O sea, estamos repitiendo los mismos patrones de una operación Cóndor, pero en el siglo XXI con inteligencia artificial y troles. Pero hasta cierto punto, Alondra, porque hemos asistido a un genocidio durante los últimos meses en Exacto. directo Bueno, y algo que yo he estudiado es que muchas de estas cuentas, es decir, por un lado, todo este sector del que hemos estado hablando, unánimemente todos apoyan a Israel. Todos. claro. Incluso han visitado a Israel. Incluso te tengo que decir, y creo que esto también lo comentamos, si alguien quiere ver lo que es Team George, que es el equipo de creación de cuentas falsas, que sirve, entre ellos Guillermo Lasso fue el primer presidente que visitó a Israel, y de ahí se trajo un librito que decía, aquí hay narcopolítica. Luego vimos que el informe de narcopolíticos eran cuentas falsas que habían comprado y el que estaba vinculado con el narcotráfico era él. Pero ha habido una narrativa con cuentas falsas y también con toda la propaganda del gobierno de Israel con Bollywood, diciendo que eran muñecos y que eran actores, que realmente nada de lo que estaba ocurriendo en Gaza era real. Esto lo ha analizado incluso usando imágenes de a lo mejor hace 20 años en Egipto o de una película o incluso diciendo que eran bebés, niños muertos, ¿no? Es decir, algo terrorífico publicado por las redes oficiales de Israel, como te decía. Tal Hanan, que es el tipo que un consorcio de medios grabaron ofreciendo creación de decenas de miles de cuentas, haciendo campaña, digamos, incluso si se pierden elecciones, de hacer una campaña de fraude electoral para que no gobierne. Que gobierne esto es lo que vimos en Bolivia, lo que se ha intentado en Estados Unidos, en Brasil y en Perú. Pero te voy a decir, salvo a lo mejor el tema de la muerte física, pero sí la muerte política y civil. Y cada una de estas estrategias se han usado en los últimos años contra cualquier sector, digamos, de éxito que no, digamos, se pliega a los intereses de las multinacionales que han hecho ese extractivismo, ¿no? Geopolítico y eso se ve también que Trump, cómo habla con desprecio a América Latina como si fuera todo suyo. Pues volvemos a Sí. esa época y yo te recuerdo que ya puedes estar más de acuerdo o no de acuerdo, centrando el tiro en Ecuador. Si uno se fija en los datos macroeconómicos, microeconómicos, sociales, de seguridad. Hablemos de seguridad. Ecuador es el país más inseguro de América. Pero precisamente en el gobierno de Rafael Correa, de unos niveles bastante altos, se bajó al récord histórico, siendo el segundo país más seguro. Si te vas a los datos económicos, es un dato, es decir, no hay manera de cambiarlo, que económicamente fue la mejor época de los últimos 50 años y que en todos los parámetros fue lo mejor. Esto mismo lo puedes hacer en Bolivia con Evo Morales, lo puedes hacer con Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, lo puedes ver con Pepe Mujica en Uruguay, lo puedes ver con Lula en Brasil. Y cuéntame tú qué es lo que ha ocurrido con cada una de estas personas. A todas, sin excepción, se le han inventado primero campañas de odio en medio, actos que no han ocurrido delictivos, achacándosele para justificar, o bien acciones de lawfare, o bien, ojo,
a Cristina Kirchner la intentaron asesinar y se sabe Sí. que de dónde vino la financiación. Estamos viendo, bueno, la proscripción a Rafael Correa, incluso el influjo psíquico. Y aquí hay que ver la financiación que viene de Estados Unidos y la intervención también de Israel. Se van a cumplir 10 años del asesinato de Nisman, que obviamente, si uno se profundiza, hubo toda una campaña de criminalización a Cristina Kirchner cuando era básicamente los medios de comunicación dejaron caer que era Cristina Kirchner en colaboración con Irán, cuando se sabe con todos los datos que quien estaba detrás era el Mossad e Israel. Y Claro. no quiero por ir, y aquí ya sí que, yendo a Ecuador, es un tema que fíjate cómo se usó el asesinato de Villavicencio, Sí. cómo inmediatamente dijeron que había sido el correísmo y fue el punto seguramente que moviera la balanza para que no ganase. Bueno, cada uno de los casos de éxitos de gobierno que no se plegaban a los intereses, digamos, capitalistas del imperio de Estados Unidos y de todo ese deep state y de, bueno, organizaciones y fundaciones que van en la misma dirección, pues terminan en campañas de este tipo de desprestigio, donde antes, principalmente eran los medios de comunicación, servicios de inteligencia, pero vemos que cada vez se están implicando más el uso digital y las redes sociales y el uso de la IA. Y aquí, de verdad, yo le llamo Operación Cóndor 2.0 porque quizás no hay la desaparición. El caso de Gaza, obviamente, es excepcional, y otros países que no se nombran sus muertos, ¿no? Como Siria y otros conflictos que no interesan a la humanidad. Pero lo cierto y real es que si nos vamos al mundo occidental, si lo queréis llamar así, del que tenemos conocimiento y nos muestran noticias, ha habido una manipulación en los últimos años para criminalizar a las personas. Hay un discurso de Lula da Silva en el cual le decían: hay gente que está midiendo mi descrédito, y cuando el nivel de descrédito personal con cientos de titulares diciendo que yo estoy corrompido llegan a un nivel de impopularidad, ahí aplican a sus jueces, que luego terminan siendo ministros de justicia, con Bolsonaro, para meterme en la cárcel, sin ningún tipo de prueba. ¿Qué prueba hay contra Rafael Correa? Y siendo el mejor presidente del último siglo en Ecuador, esté como asilado en otro país, incriminándole diariamente de cosas que no existen. Esto pasa en Ecuador, esto pasa también en Argentina, y esto pasó en España con Podemos, una fuerza política que era la primera fuerza política que era realmente una fuerza transformadora y que se inventaron precisamente con gente que está enlazada con todo esto. Por ejemplo, el Pollo Carvajal era alguien perseguido por la DEA, y a cambio de protegerle de la DEA, precisamente Martín Rodil, que era socio de Tal Hanan, de la persona que te hablaba antes, digamos, le daba protección a cambio de decir información falsa y de montajes policiales que luego salían en medios para, bueno, pues tratar de machacar ante la opinión pública a ciertos personajes. Y esto está pasando y es algo global que sigue siendo impune. Al final, las víctimas se convierten en victimarios y los victimarios en víctimas, ¿no? Y eso es otra de las cosas que son bastante graves en nuestra sociedad y que, bueno, ellos tienen el poder, son menos, pero tienen la capacidad de cambiar el sentido común de las personas comunes, ¿no? Por eso había esa intención en Brasil también por parte de Lula de eliminar X, ¿no? De que los brasileños no tuvieran también X, o sea, para tal vez contrarrestar un poco la desinformación. No era así, no va por ahí. Hay un juez Sí. que una persona muy de derecha, es decir, una persona de derecha, no era, decir, digamos, de izquierda o cercano a Lula, que le pidió precisamente a cuentas relacionadas, una de ellas era la Derecha Diario Brasil, pero había un montón de cuentas que estaban difundiendo desinformación que estaban provocando, incluso se habló del intento de asesinato, pero hay Mariel, creo que fue una de las personas asesinadas, activistas, y campañas de odio no solamente que iban para provocar golpes de Estado, sino el asesinato de personas, y le pidió a X que le diera información o que le anulara la actividad. Como no hacía caso de ninguno de estos requerimientos, digamos que, bueno, pues hubo cierto tipo de sanciones, y una de ellas la eliminación de Twitter, incluso una multa que no la quisieron pagar. Al final la terminaron pagando y se restableció, o hicieron caso a las peticiones, pero es una cuestión de es decir, estas plataformas se creen por encima de la democracia y por encima de la justicia. Entonces, es un problema no ya de que la intención de Brasil era quitar X porque es peligroso, sino es una cosa de un juez, que no es precisamente de izquierda, digamos, con X por no cumplir digamos, las peticiones judiciales que le pedían, pero, y por eso se suspendió temporalmente.
Pero ahora voy a eso, ¿no? Se supone que Elon Musk está en Twitter, bueno, compró Twitter, ya no le digo X, siempre le voy a decir Twitter, pero compra Sí. Twitter y hubo un momento de la historia en donde a Donald Trump, por ejemplo, le quitaron la cuenta, ¿no? Se la quitaron antes de el mandato de Elon Musk en X, pero le quitaron la cuenta porque lo que estaba haciendo era emitir noticias falsas. Y repito, y a la gente que nos está viendo, una cosa es que Pepito Barcelona 123 diga que, qué sé yo, Donald Trump es corrupto, a que venga un presidente de otro país a decir que Donald Trump es un corrupto. Así me entiendes. O sea, no es lo mismo Sí, que te sí. venga a decir María 45 que Luisa González está en un GDO, a que te lo venga y te lo diga Bolsonaro, que te lo diga Donald Trump o que te lo diga otro presidente. O sea, dense cuenta del poder del discurso. Entonces, evidentemente a Donald Trump le quitan porque a raíz de lo del Capitolio del 6 de enero, que después, bueno, ahora vimos cómo indultó a todos estos que ingresaron ahí, estaba emitiendo también noticias falsas. Llega Elon Musk y dice, no, porque la democracia y porque la libertad de expresión y no sé qué. Y yo lo que estoy viendo en Twitter es precisamente lo que tú acabas de demostrar, Julián. Un montón de noticias falsas, un montón de utilización de inteligencia artificial para afectar ya sea a políticos como a cualquier otra persona y que no hay un orden. Después, Mark Zuckerberg en Facebook como que dice que elimina también ciertas políticas que te voy a preguntar qué tiene que ver eso, pero como que abre, ¿no?, el camino a que pueda pasar lo que la gente le dé la gana, las mentiras que la gente le dé la gana y que no hay una forma de contrarrestarlo. ¿Cuál es la intención? ¿Es esa? ¿La intención es política? ¿La intención es poner a la mentira como base de todo a partir de ahora? Bueno, siempre para tratar de convencer a la mayoría que los intereses de una élite económica es la que le interesa a la mayoría, siempre se ha tenido que usar la mentira de manera histórica, ¿no? Uno de los últimos, digamos, bulos, ¿no?, que afectaron o conocidos, por ejemplo, lo de las armas de destrucción masiva, ¿no?, que Ujú. luego justificaron el asesinato de 1 millón de inocentes para quedarse con el petróleo, ¿no?, de Irak. Entonces, eso se ha usado históricamente y obviamente ahora las plataformas digitales tienen un peso mayor. Y con el tema que hablas, te quiero puntualizar que a Donald Trump le quitaron la cuenta de Twitter y le quitaron la cuenta de Facebook una vez que perdió las elecciones. Porque Sí. antes le ayudaron. Y ahí está el gran hackeo de Big Hacking, un documental donde muestran que directivos de Facebook, de Google y de YouTube se sentaron con la gente de Cambridge Analytica y el equipo de campaña de Donald Trump para darle todos los datos para hacer publicidad segmentada en función de los intereses y que movilizaran el voto republicano o frenasen el voto demócrata. Todo eso está expuesto, explícito. Y luego con el tema del fact-checking, que Facebook ha dicho que lo va a quitar, evidentemente. Bueno, pues creo que es negativo, pero también hay que decir, es como están diciendo, no, es que antes estaban cortando, todo esto eran medios de izquierdas y bueno, hay una cosa muy importante que yo la vengo denunciando, es que los partners de Facebook en cada país, por lo menos en América Latina, están financiados por la NET, en el 100% o 90 y tantos por cien, que es la National Endowment Democracy, dependiendo de la USA, y aquí están a la par, digamos, es bipartidista, es decir, hay demócratas y hay republicanos, pero los intereses geopolíticos de demócratas y republicanos son los mismos. Yo creo que, vamos, casi sin excepción, tienen unas posturas muy, muy similares con América Latina, exactamente igual. Y hay otra cosa que es un dato todavía más grave, es que el partner oficial para todos los procesos electorales del mundo, para decir que es verdad o es mentira, es Atlantic Council, que es un think tank vinculado a la OTAN y a empresas de armamento, bancos y, bueno, pues no son los intereses de la mayoría. Y precisamente estaba presidido para Europa y América Latina por José María Aznar, que es presidente de una esta fundación de Atlas Network y quien tiene el Instituto Atlántico de Gobierno, que hace formación y networking con, digamos, políticos de derecha en Estados Unidos, pues muy aliados a los intereses de Estados Unidos, que ahora lo podemos ver con Novoa, ¿no? Una persona como Novoa, como Guillermo Lasso, que también era presidente de una fundación de Atlas Network, están conectados pues con esos intereses geopolíticos de empresas armamentísticas o de bancos o de, bueno, el deep state de los Estados Unidos y que obviamente no quiere gobiernos que sean soberanistas, que defiendan que lo de Ecuador es para los ecuatorianos, igual que no les interesó que el gas de Bolivia fuera para los bolivianos, que precisamente después de nacionalizar el gas tuvo el despegue económico y obviamente aquí hay una cuestión de intereses de recursos y geopolítica. En el caso
de Argentina, por ejemplo, el tema del litio, del triángulo del litio o de la propia Bolivia. Se dice que uno de los motivos del golpe de Estado en 2019 fue el litio. Incluso ahí Elon Musk también fue partícipe diciendo que ellos tenían derecho a dar un golpe cuando quisiera. Un poco igual que la narrativa que estamos escuchando de cambiar el Golfo de México por el Golfo Claro. de América, o el Canal de Panamá es nuestro, o Groenlandia no lo quedamos, o quita y pone presidentes o hace sus preferencias neonazis, como el caso de Elon Musk con la AfD en Alemania. Y bueno, estamos en la gente más poderosa, la más rica de nuevo, intentando modificar los sentidos comunes de las mayorías a favor de unas minorías que representan ellos mismos, ¿no? Como las personas más ricas del mundo. Estamos no en la época en la era de la posverdad, sino de la posmentira. La verdad ya no hay cómo, ¿no? Y a veces a nosotros, incluso los periodistas, tenemos que hacer incluso un mayor esfuerzo para poder verificar, para poder estar pendiente de si lo que vimos es real o no. Y el trabajo es mucho más complicado. Muchas veces que caemos en esto porque la forma en que lo están haciendo es tan buena, tan meticulosa, que no sabemos cómo poder diferenciarlos. Pero además, todas estas estrategias de las plataformas digitales para que la mentira se apodere como el discurso hegemónico, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice la tesis de violencia digital, que lo que decía sobre la violencia digital contra las mujeres, periodistas sobre todo, y lo que yo me doy cuenta es que ni Twitter, ni Facebook, y bueno, Instagram no lo valoré, pero ni Twitter ni Facebook tienen absolutas intenciones de realmente contrarrestar esta situación. Yo he bloqueado, yo he pedido a Twitter que bloquee ciertas cuentas y a mí me dice, no ha infringido la ley. Y es como, a ver, me está diciendo esto y lo otro, me está difamando, está haciendo una cuenta falsa a mi nombre, ¿cómo es que no va a infringir la ley? No les importa. Facebook peor todavía, ¿no? Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que todo está hecho para que el algoritmo beneficie a unos, para que la mentira permanezca y para que tener incluso más gente conectada, más gente con cuentas, que prevalezca la verdad y que prevalezca el tema correcto y un discurso correcto. Y eso es lo que me doy cuenta y tristemente es peor ahora, Julián, es peor ahora. La tesis yo la hice hace unos años, ahora es peor, todo ha cambiado. Sí, bueno, ha evolucionado, ¿no? Es decir, la tendencia ha sido en una dirección y, bueno, de hecho ya lo están diciendo explícitamente. Es un poco lo que, o yo ahora que te he hablado hace un rato de esto, es como van minando, o esa batalla cultural van cambiando los sentidos comunes. Hablo del caso de Lula, que esto lo dijo en una charla muy impresionante cuando fue liberado, que dio aquí sobre el lawfare en España, y que hablaba que ellos iban midiendo iban haciendo encuestas de cuál era la valoración sobre el presidente después de cientos y miles de titulares diciendo que Lula era un corrupto, tal, y cuando ya el nivel de impopularidad era alto, ahí ya lo metían en la cárcel. Pues yo creo que esto es un poco, es decir, ellos van a ciertos sentidos comunes, como intentando con el tema de los woke, o realmente hay como un abuso, como que las mujeres tienen más derechos, los inmigrantes tienen más derechos, los homosexuales tienen más derechos que los blancos y es como, esto se va a acabar, ¿no? Y un poco el discurso que están trayendo, esto es como, se acabó que sea delito o que sea un discurso de odio criticar o incluso insultar o inventar mentiras contra colectivos que digamos que están en desventaja o desprotegidos o que son víctimas de campañas de odio históricamente, como bueno, se acabó los derechos, aquí cada uno puede decir y hacer lo que le dé la gana y si se miente, pues también es legítimo, como van en esa dirección que obviamente tiene que ver con un proceso poco a poco de sentidos comunes y te voy también a las dictaduras. Hace poco Vox en el Congreso de los Diputados dijo una frase que se puede aplicar a muchos otros países. Gracias a las redes sociales los jóvenes han aprendido que la época, después de la guerra civil, que es la dictadura de Franco, donde se asesinaron a cientos de miles de personas, millones tuvieron que emigrar, fue una época totalmente oscura, sin libertades, las mujeres no podían votar, no podían sacar una cuenta en el banco, tenían que tener permiso de los hombres. Bueno, todo esto dice que era una época de prosperidad y de progreso. Y lo dijo literalmente después de siempre renegar que ellos idolatraban al franquismo. Bueno, pues después de mucho trabajo de batalla cultural, que como Franco no era la mejor época, que se vivía con libertad, todo era lo mejor posible, bueno, pues cuando ya llega un grado de gente que se va creyendo esas cosas, ya lo dicen públicamente, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues van midiendo hasta qué punto lo hacen por debajo y cuando ya lo incorporan al discurso públicamente, como estamos viendo que está pasando con Elon Musk o otros personajes, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Y mira, justo que tú estabas hablando de Vox, mientras estamos grabando esto, a las personas que están viendo, por favor pongan like, ya lo saben, estamos con Julián Macías, y justo me sale este video de Pedro Sánchez, ¿no? El presidente de gobierno de España, y hablando de el anonimato en las redes sociales. Lo voy a escuchar contigo, ¿no? Vi el titular sobre todo y tenía mucho que ver con las redes sociales, entonces lo escucho contigo para saber también de qué se trata toda esta cuestión, sobre todo en España, que lo estabas mencionando. Ponle play, Davidcito, por favor. Y que voy a proponer a los líderes europeos en el próximo Consejo de la Unión Europea en Bruselas. En primer lugar, propongo poner fin al anonimato en las redes sociales. En nuestros países, la gente no puede ir por la calle con una máscara en la cara, con una careta, o conducir un coche si no tiene carnet de conducir. No se puede enviar un paquete sin presentar un DNI, una tarjeta de identidad, ni se puede comprar un arma sin ello. Y estamos permitiendo que la gente en las redes sociales haga lo que quiera sin vincular sus perfiles a una identidad real. Así estamos allanando el camino al discurso de odio, la desinformación y el ciberacoso. Lo que estamos haciendo es facilitar la utilización de bots. Estamos permitiendo a la gente que actúe de manera impune. No se les puede luego responsabilizar por sus acciones. Y esta es una anomalía que no puede seguir. Ahí está, y justo, mira, está en el Foro Económico Mundial Davos 2025 y me salió, justo hablando contigo, me sale, veo el titular y digo, ok, nos queda perfecto. Y hay algo que tiene razón y yo comparto, pero completamente con Pedro Sánchez. O sea, no podemos conducir con una careta, no podemos entregar un paquete sin mostrar el rostro. ¿Por qué entonces estamos avalando que en las redes sociales haya personas sin rostros, haya troles, hay etcétera, que no muestren su identidad al momento de dar una información? Ahora, me parece excelente, pero esto se puede ver por el lado fascista, por el otro lado, diciendo esto es un atentado contra la libertad de expresión. Y te pregunto, Julián, ¿hasta qué punto es libertad de expresión y hasta qué punto es violación a la intimidad, violación a nuestros derechos? O sea, ¿qué pasa ahí, no? Sí, en el punto en el que estamos, a ver, yo creo que las cosas no son blancas y negras, hay como una serie de pros y de contras. Yo siempre digo que las medidas que se hagan, ¿no?, en contra de toda esta industria de la mentira y del odio, siempre tiene que ser avance en derechos, nunca retroceso. Entonces, creo que es muy importante salvaguardar el derecho de libertad de expresión, también el derecho de libertad de prensa, pero esto no hay que confundirlo con el derecho a mentir y a difamar y el derecho a recibir una información veraz. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Esto, si hubiera una colaboración por parte de las plataformas, creo, es decir, yo sí que creo que se puede defender creo, yo respeto quien defienda el derecho al anonimato en redes sociales, ¿no? Sobre todo en algunos países donde, bueno, pues dar ciertas opiniones es peligroso. Entonces, no lo veo tan claro. Eso sí, sería una valoración más compleja, porque lo ideal es que se pueda permitir el anonimato en redes sociales siempre que las plataformas sepan quién están detrás de esas personas y que cuando haya una judicialización de un ataque, imagínate, pues eso, que usen imágenes tuyas con inteligencia artificial desnuda, bueno, pues que haya una denuncia y que eso inmediatamente se ponga a la justicia dando los datos de las personas que están detrás. Tiene que ser garantista para los derechos de todas las personas. Y aquí, si no se vulneran en las condiciones actuales los derechos de uno y no los de otros, claro, al final creo que hay que ponerse más del lado de las personas reales, de las personas que usan anonimato. Entonces, yo sí que estoy a favor en principio del anonimato en redes sociales, pero siempre que no se puedan cometer delitos en ellas. Claro. Una cosa es la libertad de expresión y otra, una cuenta que miente sistemáticamente amparándose en el anonimato o que hace un vídeo manipulado de ti, sea de índole sexual o de índole difamatorio. Y aquí estamos en ese espacio gris, precisamente la campaña de Ecuador es un claro ejemplo, donde pueden poner cualquier cosa, incluso que van a asesinar a alguien y no pasa absolutamente nadie mira el CNE, mira para otro lado, el otro, y esto se lleva repitiendo en todas las elecciones. Entonces, el sistema garantista tiene que buscar esos equilibrios en el cual se respete el derecho de la libertad de expresión, el derecho
Tampoco puede haber una persecución ideológica a medios de comunicación, por muy de derecha que sea, o de extrema derecha, o de extrema izquierda, si lo quieres llamar así. Lo que hay que perseguir es la mentira, la difamación y otros delitos que están recogidos, y eso es lo que no puede estar protegido con el sistema de anonimato. Entonces creo que hay que buscar un equilibrio entre el anonimato y que, bueno, pues esas plataformas, aunque permitan el anonimato, en caso de una violación de los derechos de otras terceras personas o de algún delito, Claro. pues den garantía al sistema judicial para juzgar a esa persona y que no se esconda en un anonimato. Entonces creo que sería el equilibrio que yo haría. Pero ojo, porque si vemos las cosas de... hay que no atacar a quiénes, sino el qué. Y el qué es Sí. la mentira, la difamación, etcétera. Entonces, una cosa que sea equilibrada, garantista, y es complicado, pero obviamente lo que también es un cinismo tremendo es difamar diariamente a alguien y dice, bueno, esto es un ataque a la libertad de prensa. No, usted tiene una misión que es decir la verdad. Usted puede dar la opinión que quiera, con total libertad ideológica. Ahora, para alimentar esa, digamos, editorial o esa opinión, no puedes ampararte en datos totalmente falsos, que eso ya es la información. Entonces, eso debería ser delito, eso debería ser sancionado, y no se debe seguir potenciando ni en redes sociales, ni en la política, ni en los medios de comunicación a los profesionales de la mentira, que en la actualidad gozan no solamente de impunidad, sino de premios por los algoritmos, por los incluso presupuestos públicos. Por ejemplo, Javier Negre, el periodista que compró el 50%, ganó millones de euros de dinero público con contratos a dedo de gobiernos de la derecha para que él acosase y dijera mentiras de políticos de izquierda. Y todo esto se está premiando con total impunidad. Entonces creo que hay que tomar medidas, pero siempre que sean garantistas, ¿no? Con los derechos de todos y de todas, independientemente de cómo piensen. Igual yo creo que, por ejemplo, lo que ha pasado con Viviana Veloz y José Najas es siento un precedente en Ecuador para poder lograr justicia. Yo me acuerdo, José Najas con sus cuentas, también tengo un montón de tweets xenófobos, de mentiras y todo lo demás, en contra de mí, de mi persona y de mi familia. Pero también a Viviana Veloz le hicieron un video porno. A otras mujeres también las han atacado, a otros hombres, obviamente de la Revolución Ciudadana también. Y claro, siento un precedente, pero por el hecho de que se evidenció en el chat de Fernando Villavicencio que José Najas estaba atrás de esto. Pero es lo que tú dices, o sea, al final... ¿Cómo yo voy a denunciar una cuenta? Por ejemplo, me han creado una cuenta últimamente en donde lo que están haciendo es asqueroso, pero asqueroso contra mí, mi mamá, Tupa, con todo el mundo. Pero yo digo, bueno, ¿cómo encuentro? ¿Quién está manejando eso? Porque hay alguien que lo maneja. A veces a mí me molesta mucho cuando decimos, no, es que los troles no existen. Y es como, caramba, que sí existen. O sea, hay un equipo, hay una maquinaria, pero hay personas detrás de esto y hay alguien que está gerenciando también esta situación que debe pagar y que debe responsabilizarse. Pero yo digo, ¿y cómo? ¿Cómo encuentro Totalmente. que la cuenta? Yo creo que un ejemplo claro. Claro. O sea, es duro. Es que porque al final, ¿cómo llegas a la justicia y dices, caso, esta persona es? Sí. En este caso, el derecho tuyo y de tu familia está por encima de decir, no es libertad de expresión. Entonces yo creo que ahí sí que tiene que estar claro, y yo creo, pero ¿el problema cuál es? El problema es que estas plataformas digitales no están por la labor. Quieren usar estas herramientas de batalla cultural, incluso de desaparición de rivales. Es que ahí vamos al tema de intentar poner diferentes niveles, es decir, como que esté todo permitido, incluso promocionar la desaparición política en la vida civil o incluso en la física, de justificar, ¿no? Asesinatos, guerras, etcétera, cuando realmente con el argumento de que vale todo, ¿no? Y yo creo que precisamente ahí está, ¿no? Hay temas como eso que deberían de estar regulados, que por desgracia no lo están, y que ahí quien nos tiene que proteger son las instituciones internacionales, nacionales y regionales, y desgraciadamente tanto tú como el resto de la ciudadanía estamos totalmente desamparados. Entonces no es un tema ideológico, no es un tema de venganza, sino salvaguardar derechos básicos que se están llevando por delante, sea a nivel personal o a nivel democrático, como el proceso electoral que está ahora en marcha en Ecuador, donde, bueno, pues es decir, como no se puede fiscalizar o no se está fiscalizando todos los ataques a la democracia, que son claros, que son evidentes, que es difundir vídeos falsos de manera, digamos, no por personas reales, sino por miles de cuentas falsas, y obviamente a nadie se le escapa que esto no es una opinión, es un dato, que esto es un ataque a la democracia, vulnerando la realidad y que queda totalmente impune. Y aquí es donde tenemos que avanzar, y avanzar en los derechos que nos quitan a los ciudadanos
y proteger, es decir, que no hay que reducir los derechos, sino proteger los derechos a que no se difame a uno o que se vulnere la realidad en un proceso electoral. Obviamente eso tendría que estar fiscalizado y por desgracia no lo está. Así es. Julián, la verdad que nos ha abierto los ojos. Primero me quedo también con todo lo que se está haciendo en Ecuador en términos de campaña, la utilización de portales, la utilización de fotos de otras personas, que si bien son reales, pero con perfiles falsos, la también inacción del CNE y de otros organismos de control con respecto a ello, la utilización de inteligencia artificial también para dañar candidaturas, como por ejemplo la de Luisa González y demás, y toda esta utilización con dinero público probablemente, y además no tengo pruebas, pero cero dudas, como dicen por ahí, dinero público. Además, sabemos que Daniel Noboa ha pagado cerca de 12,5 millones de dólares, tanto para pautar a periodistas, ¿no? Para pagarles a ellos para que también difundan noticias falsas, como estos portales que de repente aparecen de la nada, pero que están bien dirigidos, que están bien ahí organizados, ¿no? Entonces, son millones y millones de dólares, tal vez de su dinero, pero también los otros con el dinero público, que es evidente, para poder imponer esa narrativa de que él es el que tiene la verdad y que son los otros los mentirosos y son los otros los que pertenecen a la delincuencia. Son todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta para poder saber que no estamos ante una campaña transparente y que en las redes sociales se está haciendo el mayor movimiento. El otro día veía, Julián, que este señor de Daniel Noboa había pautado, pero miles y miles y miles de dólares en Facebook y en otras plataformas digitales precisamente para imponer su narrativa. Entonces, difícil la situación, y como recomendación final, ¿qué nos das? O sea, si estamos en la campaña, ¿cómo buscamos, cómo encontramos la verdad? ¿Cómo hacemos nuestro propio ejercicio de fact-checking para poder al menos granito de arena, entender lo que sucede, ¿no? Bueno, es complicado, pero al final nos quedan con este desamparo que tenemos de instituciones, ¿no? Incluso muchas veces de los medios principales que no acometen o no fiscalizan este tipo de cosas, también miran para otro lado. Pues bueno, pues al final intentar buscar buenas fuentes para conseguir información de alguien que nunca no mienta, que no diga lo que queramos escuchar, sino que contrasta la información, no dejarnos llevar por las emociones, aunque haya una publicación que hable muy mal de a quien me cae mal a mí o hable muy bien, si es un tema delicado, pues contrastar mínimamente la información. Y luego, esto lo digo muchas veces, si uno va a desmentir, muchas veces la estrategia de un método científico, ¿no? de mentir o de insultar es con digamos, la intención de que en otra burbuja, en otro eco, otra cámara de eco ideológica, respondan y desmientan, y al final lo que hacen es dar altavoz a esas mentiras o ese odio, replicando el mensaje del que dice la mentira. Entonces siempre, o bien, si voy a desmentir una mentira, empezar por la verdad, porque tanto en vídeos como en hilos, por ejemplo, de Twitter, la mayoría se queda en los primeros 5 segundos o en el primer tweet. Entonces, empezar por la verdad, porque si empiezo por la mentira, al final lo que estoy es difundiendo más la mentira. Y luego, si en grupos de WhatsApp o grupos de amigos o del colegio o de la universidad o lo que sea, se difunden bulos, que es muy habitual, que además, sobre todo en grupos de WhatsApp, ¿no? Nunca recriminarlo por privado, perdón, en público, sino por privado, ¿no? Es decir, que, mira, esto que dices, mira, aquí está la otra vez, echar un vistazo porque... Y eso va a tener más éxito que si tú... eso genera tensiones y al final lo que no va a dar su brazo a torcer, incluso para ir más allá. Entonces, muchas veces es más eficaz por privado mandar información real en vez de desmentir, que al final eso crea también tensiones, ¿no? En grupos y es bastante incómodo y poco eficaz, ¿no? Entonces, bueno, pues así, recomendaciones a bote pronto. Y luego cuando hay, acompañado de lo que te dije antes, cuando hay un ataque normalmente que tratan de silenciar a voces que no le gustan, como puede ser a ti, Alondra, que te han atacado varias veces, para intentar callarte, en algunos casos lo consiguen, es que justamente lo que buscan es cuando la gente reacciona a ese ataque, el algoritmo potencia al agresor. Entonces lo que hay que hacer es nunca replicar ni mencionar a esa cuenta, sino dar apoyo a la víctima, de tal manera que crezcan seguidores, que tenga retweets, de apoyarla, y que al final digo, uy, nos ha tirado nos ha salido el tiro por la culata, no volvamos a atacar a otra. Si hiciéramos esto, pues no haría ese tipo de ataque, pero por desgracia muchas veces se potencia al agresor y se silencia y terminan yéndose porque tampoco se ven protegidas a las personas que son víctimas de estos ataques. Entonces, bueno, creo que esos serían los 4 o 5 tips que daría.
Ya, perfecto. Y esa última parte también siempre le digo a mis seguidores, olvídense de los troles, porque lo que hacemos, a veces, por ejemplo, seguro que ahora en este en vivo están entrando muchísimos, porque como hay época de campaña, entran muchos bots y demás. Entonces, a veces mis seguidores se enfocan en los que están y se bloquean a los troles, y yo les digo, pero no les hagan caso, porque mientras les hacen caso, lo único que se está viendo es ese mensaje, lo negativo, y no se está viendo lo otro, lo positivo. Entonces, trato también de explicarles, y una cosa que también yo también tengo que aprender, porque me doy cuenta que hay muchos que entienden el algoritmo y hacen eso, ¿no? Buscarme la boca, buscarme la lengua. Cuando uno responde, lo que se hace es potenciarlos a ellos, más no el mensaje efectivo de la víctima. Entonces, buenos consejos, y te agradezco muchísimo por esta larga entrevista, pero además importantísima, Julián, para poder entender lo que está sucediendo. De verdad, gracias también por el trabajo que haces, y todos también a ver Pandemia Digital en YouTube y en Twitch, que están ahí de lunes a viernes. Gracias, Julián. Bueno, gracias a ti por la invitación y por hablar de este tema que es tan importante y que en medios tradicionales no se suele hablar, pero es una problemática de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, pero también del resto de ciudades. Así que bueno, intentemos darle sentido común a esto y defender nuestros derechos, que son de todas y de todos, y que muchas veces pues no tenemos quien nos cobija o nos defienda. Así que también hay que hacer ese trabajo de pedagogía para hacer, digamos, una masa crítica que empuje a nuestras instituciones a que se tome esto en serio, porque realmente es un peligro para no solamente la democracia, una cuestión partidista, sino incluso la convivencia, ¿no? Pues muchas veces generan odio entre formas de pensar diferentes que terminan desgraciadamente en hechos violentos, y esto tampoco es nada bueno. Así que lo dicho, gracias y suerte a los ecuatorianos y las ecuatorianas en este proceso electoral, y que, bueno, que ganen la democracia, ¿no? Que no haya ningún problema en el proceso y que voten con libertad. Así mismo es, gracias, Julián. Ahí Chao. lo tienen, señores. Muchísimas gracias. Que gane la democracia en femenino. Que gane la democracia. Bienvenidos y bienvenidos, le voy a decir. Gracias a todas las personas que se conectaron a este en vivo. Tremendo, ¿no? Qué pena no poder leer los mensajes porque estamos pregrabados, pero creo que es muy importante esta información que nos acaba de dar Julián Macías para que ustedes se den cuenta, señores. Y ese es el consejo que les doy a partir de ahora, porque la campaña se puede poner un poco más difícil. Si ustedes ven a troles hablando algo en contra de... Por ejemplo, muchos están con Luisa González acá. Si está, no lo repliquen. Mientras más lo replican, más llega. Así funciona el algoritmo. No es un consejo de que, ay, ya, Londra, sí, ya, no. Señores, si se replica, llega. Si se replica, se conoce. Y más si uno tiene muchos seguidores. Por eso hay que medir. Por eso hay que medir en los momentos también. Hay que definir momentos. Hay que definir si se replica o no, de qué forma. Porque lo único que se hace es que el algoritmo, como dice Julián, beneficia a toda esta gente, beneficia al odiador, beneficia lo negativo. Hay un libro, yo se lo explicaba, hay un libro que dice eso también, sobre cómo el algoritmo beneficia más a lo negativo que a lo positivo. Entonces, no hacerles caso. Incluso, si estás acá en YouTube y hay algún troll, no les hagas caso. Potencia el comentario positivo, más no el negativo. Que yo estoy bloqueando, tranquilos, no se preocupen. Gracias a todas las personas que se conectaron aquí a este en vivo y que pusieron like. Espero que hayan puesto like y que no se hayan olvidado de poner el like, señores, porque el algoritmo también funciona así. Si usted pone like, a nosotros nos recomienda mucho más y sale en la pantalla inicial. Pongan el like y vean este programa todas las veces que ustedes quieran para poder entender lo que está sucediendo en la campaña electoral, lo que está sucediendo en el mundo con la digitalidad. Y recordemos también que al que madruga la alcaldía lo ayuda. Guayaquil realiza tus pagos de impuestos municipales en línea a partir del 16 de enero de 2025 y accede al descuento del 9%. Del 16 al 31 de enero, 9% de descuento solo hasta el 31 de enero. También puedes efectuar tu pago en persona a través de las ventanillas de recaudación ubicadas en el Palacio Municipal. Recuerda, con tus pagos las obras se levantan. Ya lo tienen ahí. Muchísimas gracias una vez más. Y solo tengo que decirles que en la noche no va a haber en vivo. Y ustedes me van a entender cuando yo les explique por qué. Pero hoy en la noche no va a haber en vivo. A las 19 horas no tendremos en vivo. Tranquilo, descansar. No se preocupen que mañana viernes estaremos también conectados y tenemos una invitada también muy especial que a ustedes les va a gustar mucho, ¿no? Entonces, pilas con esto porque hoy en la noche no habrá, pero mañana a las 13:30 sí tendremos en vivo. Se lo agradecemos y ustedes me entenderán por qué, porque ustedes siempre me entienden, porque ustedes son familia. Así que les digo...
Eso fue todo por hoy. El viernes nos veremos para ir discutiendo lo que pasa en Ecuador. Suscríbase a este canal, no olvides dejar tu like. Prepárate para escuchar Ingo con Alondra el viernes a las 13:30. Así es, señores, nos vemos entonces. Gracias por los likes, suscripciones, membresías, aportes, absolutamente todo. Y nos vemos el viernes a las 13:30. Los quiero un montón. Aquí, en Ingo.es, en este es su programa, Ingobernables con Alondra Santiago. Chao. Amor, ya bájale. Es fácil de entender. Si vas a más de 50 kilómetros por hora, nos pones en riesgo a todos. Con responsabilidad, Quito renace. Alcaldía Metropolitana. Autorización número 3348. CNE, Elecciones Generales 2025.